Muy buenas. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Cooperativa y somos del curso de análisis numérico. En esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar sobre la regresión lineal múltiple y el método de interpolación. Este grupo pues está conformado por Andrés Bueno, Jonathan Echeverry y José Sevillano, quien les habla. Bueno, hecho esto, pues pasamos acá y pues tenemos la tabla de contenidos donde pues vamos a hablar primero de una introducción en general. Segundo, vamos a hablar sobre la regresión múltiple. En tercer punto, vamos a hablar sobre el método de interpolación. En el cuarto, sobre la interpolación de Newton. Y como quinto y último, tenemos unos ejemplos propuestos, el cual pues el compañero Jonathan Echeverry va a explicar. ¿Listo? Entonces pasemos acá. Y pues acá como la introducción dice, con ese trabajo vamos a tomar dos temas, los cuales son regresión lineal múltiple y el método de interpolación, de los cuales buscamos como finalidad dar una buena interpretación e información para así brindar un nuevo conocimiento a nuestros compañeros de curso. Una vez tocados los temas hablaremos de cómo funcionan cada uno, para qué sirven y finalizaremos con un breve y funcional ejemplo. ¿Listo? Entonces, pues bueno, una pequeña introducción también a lo que vendría siendo la regresión lineal múltiple. Es sobre que la regresión lineal múltiple permite generar un modelo lineal en el que el valor de la variable dependiente o respuesta se determine a partir de un conjunto de variables independientes llamadas predictores, por ejemplo x1, x2, x3, etc. En una extensión de la regresión lineal simple, por lo que es fundamental comprender esta última, ¿sí? Entonces hay que comprender primero la regresión lineal simple para comprender la múltiple. Entonces los modelos de regresión múltiple pueden emplearse para predecir el valor de la variable independiente o para evaluar la influencia que tienen los predictores sobre ella. Por ejemplo, esto último se debe a que pues, al analizar con cautela para malinterpretar causa o efecto, ¿sí? Entonces pues los modelos lineales múltiples siguen la siguiente ecuación, una ecuación que tengo por aquí, aquí está, esta ecuación que está aquí, pero bueno, no nos adelantemos. Bueno, entonces pues aquí lo que vamos a ver aquí en la regresión lineal múltiple, ya he hecho una pequeña introducción, vendría siendo la introducción a la regresión múltiple, condiciones para la regresión lineal múltiple, elecciones de predictores, evaluación del modelo en conjunto, selección de los predictores, variables nominales y validación. ¿Sí? Entonces ahora sí, pasemos acá a esta parte. Entonces, introducción a la regresión lineal múltiple, listo. Como lo estaba diciendo, pues aquí con podemos ver pues múltiples siguientes de la ecuación y pues decimos que eso es la ordenada en el origen, el valor de la variable dependiente de y cuando todos los predictores son 0, ¿sí? Tenemos esta de aquí, que es el efecto promedio que tiene el incremento de una unidad de variable predictora, como la podemos observar ahí, sobre la variable independiente de y, manteniéndose constantes el resto de las variables. Se conocen también como coeficientes parciales de región. Y por último tenemos la EIE, es el residuo o error, ¿sí? Entonces la diferencia entre el valor observado y el estimado por el modelo. Entonces pues con esto podemos decir que es importante tener en cuenta que la magnitud de cada coeficiente parcial de regresión depende de las unidades en las que se mida la variable predictora, ¿sí? A lo que corresponde, por lo que su magnitud no está asociada con lo que vendría siendo la importancia de cada predictor, ¿sí? Entonces pues podemos decir que para poder determinar que el impacto tiene en un modelo cada una de las variables, se emplean
se emplean los coeficientes parciales estandarizados que se obtienen al estandarizar, sustraer, o sea, estandarizar quiere decir como sustraer la medida y dividir entre la desviación estándar. Es algo más o menos así, las variables predictoras previo al ajuste del modelo. ¿Listo? Entonces, bueno, pasamos a la parte de condiciones para la regresión lineal múltiple. ¿Qué podemos hablar sobre esto? A ver, decimos entonces que los modelos de la correlación lineal múltiple requieren de las mismas condiciones que la de los modelos lineales simples más las otras adicionales, ¿sí? Entonces, también decimos que no existe un método estadístico concreto para determinar la existencia de colinalidad o multicolinalidad entre las predictoras de un modelo de regresión. Sin embargo, se han desarrollado numerosas reglas prácticas que tratan de determinar en qué medida afecta a la estimación y contraste de un modelo. O sea que con esto pues los pasos recomendados a seguir pues vendrían siendo, pues, podemos decir que primero, si el coeficiente de determinación es alto, el coeficiente de determinación en este caso vendría siendo esto de acá, r al cuadrado es alto, la determinación es alto, pero ninguno de los predictores resulta significativo, hay indicios de colinalidad, ¿sí? Entonces, en el otro tenemos que calcular una matriz de correlación en la que se estudia la relación lineal entre cada par de predictores. Es importante tener en cuenta que a pesar de no obtenerse ningún coeficiente de correlación alto, no está asegurando que no exista multicolinalidad, ¿sí? O sea, no asegura de que no exista multicolinalidad, ¿sí? Entonces se puede dar el caso de que tener una relación lineal casi perfecta en 3 o más variables, y que en las correlacionadas simples entre pares de estas mismas variables que no sean mayores que pues más o menos, por así decirlo, 0.5, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos otra también que vendría siendo generar un modelo de regresión lineal entre cada uno de los predictores frente al resto. ¿Cómo así? O sea, si en alguno de los modelos del coeficiente de determinación r al cuadrado es alto, estaría señalando a un posible colinalidad, ¿sí? Entonces también pues podemos decir que la tolerancia sería esto aquí nomás, o sea, TOL sería TOL, tolerancia del factor de inflación de la variable. Inflación de la variable vendría siendo esto de aquí, B y F. Se trata de los parámetros que vienen a cuantificar lo mismo, ¿sí? O sea, eso quiere decir de que uno es el inverso del otro, así de simple. Entonces decimos que el factor de inflación de la varianza, o sea, B y F de cada predictor, se calcula según la siguiente fórmula. Entonces pues aquí como podemos ver la fórmula, cómo se debería calcular. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de esto también? Decimos que también pues donde r al cuadrado se obtiene de la regresión del predictor XJ sobre los otros predictores, más recomendar los límites de regresión, los límites de referencia que se suelen emplear pues para esto vendrían siendo, por ejemplo, el primero vendría siendo ausencia total de la colinalidad, ¿sí? O sea, que vendría siendo solamente esto, ausencia total, ¿sí? La regresión puede verse afectada también pues por cierta colinalidad, ¿no? Esa sería la otra. Otra también que puede suceder es que la causa
es como la causa de preocupación. Sí, esa sería también otra. Y ¿cuál más? Otra por último también podría ser el término de tolerancia. Sí, que el término de tolerancia pues vendría siendo esta parte de acá, por lo de lo que los límites recomendables están entre otros. ¿Listo? Entonces, bueno, también pues tenemos entonces que también tenemos también que la parsimonia. ¿Qué es la parsimonia? Este término hace como referencia a que el mejor modelo es capaz de, o por así decirlo, el mejor modelo es capaz de explicar con mayor precisión la variabilidad observada en la variable de respuesta empleando el menor número de predictores, ¿sí? O sea que por lo tanto, menos ausencias, o sea, menos asunciones, por así decirlo. Bueno, tenemos también otro que es la relación lineal entre los predictores numéricos y la variable de respuesta. ¿Cómo así? O sea, por cada predictor numérico tiene que estar linealmente relacionado con la variable respuesta y, mientras que los demás predictores se mantienen constantes. ¿Cómo así? Pues de lo contrario, no se pueden introducir en el modelo. La forma más recomendable de comprobarlo es representando que los residuos del modelo frente a cada uno de los predictores, si la relación es lineal, los residuos se distribuyen de forma aleatoria en torno al cero. Estos análisis son aproximados, más o menos, sí, aproximados, ya que pues no hay una forma de saber si realmente la relación es lineal cuando el resto del predictor se mantiene constante. Ok, ¿qué más podemos hablar sobre esto? También tenemos algo que se llama distribución normal de los residuos. Los residuos deben de distribuir de forma normal con media cero, ¿sí? O sea, con la media cero para comprobarlo de alguna u otra forma, para comprobar que se recurre a histogramas, o sea, a los cuantiles normales o a los test de hipótesis de normalidad. ¿Qué más podría ser? Tenemos también que la variable constante de los residuos, ¿sí? La variable constante de los residuos, eso nos habla de que la varianza de los residuos debe ser constante en todo rango de observaciones. ¿Cómo así? Pues esto es para comprobarlo, se representan los residuos y si la varianza es constante, se distribuyen de forma aleatoria manteniendo una forma de dispersión y sin ningún patrón específico, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué más podemos hablar sobre las condiciones de regresión? Otra condición que se me escape, a ver, no autorregulación, no, ya lo dije. Tamaño de la muestra. También tenemos que el tamaño de la muestra no se trata pues también de una condición de por sí, sino que pues dispone de suficientes observaciones, predictores que no sean realmente como influentes y que podrían parecerlo. Sí, entonces pues eso vendría siendo prácticamente. La gran mayoría de condiciones pues también se verifican pues también utilizando pues los residuos. Sí, entonces como que por lo tanto pues se suele generar primero que el modelo y posteriormente validar las condiciones. De hecho pues el ajuste del modelo debe verse en un proceso interactivo en el que el ajuste del modelo se evalúan sus residuos y se mejora, y así pues hasta llegar a un modelo más óptimo, ¿sí? Entonces bueno, también tenemos que, no, yo creo que ya esas son las últimas. Pasamos entonces a las elecciones de predictores. Esto sí no es como tan complicado, pero aquí básicamente lo que nos dicen es que la evaluación de un modelo de regresión múltiple, así como la elección de predictores, se
se deben de incluir en el modelo, ¿sí? Donde pues es uno de los pasos más importantes en la modelización estadística. En los siguientes apartados se introduce este tema de forma muy simplificada. Entonces, pues bueno, ahí se puede mirar mucho mejor. ¿Qué más podemos hablar sobre esto? A ver, pasamos entonces a la evaluación del modelo en conjunto. Evaluación del modelo en conjunto. Y esto pues nos dice que, al igual que, ¿cómo explicarlo? Que al igual que ocurre, digamos, que en los modelos lineales simples, o sea, el R al cuadrado, el coeficiente de determinación, ¿sí? El coeficiente de determinación es un cuantificador de la bondad de ajustar del modelo, de ajuste del modelo. También pues se define como el porcentaje de varianza de la variable y, que se explica mediante el modelo respecto al total de variabilidad. Por lo tanto, permite que pues cuantificar como de por así decirlo, cuantificar como de bueno es el modelo, qué tan bueno es el modelo para predecir el valor de las observaciones. Es básicamente como eso. También pues podemos decir que los modelos lineales múltiples, cuantos más predictores se concluyan en el modelo, mayor es la observada Y, ¿sí? O sea, eso ahí como que es como de tenerlo un poquito claro. No, miento. En Y no, mayor es la observada en el valor de R al cuadrado, ya que pues por poco sea, cada predictor va a explicar una parte de la variabilidad observada en Y, ¿sí? Entonces pues, ¿cómo decirlo? Es que pues por esto R al cuadrado no puede utilizar para comprar modelos con distintos números de predictores, ¿sí? Entonces sería básicamente eso. ¿Qué más podemos decir sobre esto? R2 pues una vez ajustado introduce, por así decirlo, el penalización al R2 al cuadrado por cada predictor que se introduce. Entonces pues sería así como que por cada ajuste que se introduce al predictor, R cuadrado va a ir también al ajuste en el modelo. Entonces bueno, ¿qué más podemos decir? No, yo creo que ahí ya quedó claro. Selección de predictores. Aquí tenemos que el método jerárquico, el método de entrada forzada y el método de paso a paso. Entonces pues vamos a hablar sobre estos. Entonces tenemos que el método jerárquico es como que, bueno, a la hora de seleccionar los predictores que debe formar parte del modelo, se pueden seguir varios métodos. Pues como yo lo había dicho, pues empecemos como el método jerárquico, ¿no? Entonces decimos que pues basándose pues en la que vendría siendo el criterio de analista, se introducen unos determinados en el orden determinado. Eso vendría siendo un método jerárquico. El método de entrada forzada es cuando se introducen todos los predictores simultáneamente. Y pues aquí en el último, donde nos dicen que el método paso a paso, entonces pues básicamente es como introducir, o bueno, donde se introducen todos los predictores simultáneamente. El de paso a paso es como cuando uno emplea criterios matemáticos para decir qué predictor o qué predictores contribuyen significativamente al modelo y en qué orden se introducen, ¿sí? O sea, dentro de este modelo donde se diferencian tres estrategias, ¿sí? O sea, que aquí en este método de paso a paso se diferencian como más o menos tres estrategias, que una básicamente vendría siendo el modelo inicial no contiene ningún predictor, ¿sí? Ese vendría siendo el primero. La segunda estrategia sería que el modelo se inicia con todas las variables disponibles incluidas como predictores. Esa sería la otra. Y la tercera sería cuando se trata de una combinación de la selección, ¿sí? O sea, muy sencillo.
Bueno, variables nominales. Pasamos a variables nominales. Y cuando hablamos de variables nominales, es como cuando se introduce una variable nominal a la categoría como predictor. ¿Sí? Entonces, eso vendría siendo ya como un nivel, ¿sí? Un nivel, y ahí en el nivel se considera por así decirlo, el nivel como de referencia, pues normalmente codificado como 0, ¿sí? Y el resto de niveles se comparan con él. O sea, eso es como coger ahí, tenerlo un poco claro. ¿Qué más podemos decir? En caso de que pues el predictor categórico tenga más de 2 niveles, se genera lo que se conoce como variables dummy, ¿sí? Dummy, que son variables creadas para cada uno de los niveles de predictor categórico y que pueden tomar el valor de 0 o 1. Sí, esto es algo muy que casi no es como complicado. Bueno, y por último pasaríamos a lo que vendría siendo la validación del test, en donde pues aquí en la validación del test pues básicamente nos habla de que una vez seleccionado el mejor modelo que se puede crear con los datos disponibles, se tiene que comprobar su capacidad prediciendo nuevas observaciones que no se hayan empleado para entrenarlo. De este modo se verifica si el modelo se puede generalizar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, una estrategia pues también como que comúnmente sucede, que nos dicen que emplea es dividir aleatoriamente los datos en 2 grupos. Sí, aquí muy claro lo pone, que 70% menos el 30%. Entonces, pues al ajustar el modelo con el primer grupo y estimar la precisión de las predicciones con el segundo. Entonces, ahí ya sería todo. Esto vendría siendo prácticamente toda la teoría de este tema. Y pues ya mi compañero Andrés Bueno va a continuar con la segunda explicación del otro tema. Entonces, muchas gracias por la atención. Buenas noches, compañeros. Voy a hablarles del método de interpolación. Este es un problema clásico de la matemática que se plantea al querer calcular el valor de una función en un punto cuando no se conoce la función, o incluso cuando la función existe, conociéndose únicamente una serie de puntos. En este método se trata de determinar fundamentalmente 2 cosas. La primera es los datos que se desea que sean comunes a la función desconocida y a la función interpoladora. Segundo, qué tipo de función se va a utilizar como función interpoladora o función de interpolación. Digamos que este método, la resolución aproximada de los problemas consiste en encontrar una función fácil de construir y evaluar que coinciden con la función objeto del problema con los datos que se disponen. Se dice que la función así construida interpola a la función dada con respecto a los datos. Listo, entonces voy a mostrarles unos ejemplos de los usos de este método. Como vemos en la parte de acá arriba, esos punticos y este mapita de colores, pues esto es temperatura. Un ejemplo pues son los medios de temperatura en la superficie de la Tierra, que se realizan, pues la toma de estos datos se realizan con equipos o estaciones meteorológicas y se necesita calcular la temperatura en un punto cercano, pero distinto al punto de media. Entonces vemos que este método de interpolación es muy útil para hacer estimar la temperatura, ¿no? De esta forma se puede hacer una estimación a futuro, pues digámoslo así, por eso la palabra estimar, de ya la temperatura que va a haber pues en unas horas o incluso pues días, que es lo que vemos con todos estos datos del clima.
Y la parte de acá abajo vemos que la idea de la interpolación, pues como dije anteriormente, es poder estimar. Un ejemplo claro son las mediciones de los laboratorios, donde se mide cada minuto un valor, pero se requiere el valor en otro punto que no sea medido. Entonces vemos muy claro que los métodos de interpolación son claramente para poder estimar. Ya entrando más en el tema, vemos las diferencias divididas o interpolación de Newton. Pues, puede demostrarse matemáticamente que dado n más 1 puntos de x sub i y los valores que toma una función f de x en cada uno de esos puntos, existe un único polinomio f de x de grado n que aproxima con un mínimo error esa función en el rango de puntos x sub i. El método de interpolación de Newton ha venido utilizándose por su facilidad de cálculo, sobre todo pues, en épocas en las que no se disponía pues, de máquinas como hoy en día. Pues, aunque este método puede parecer pues, digamos, más extenso que otros métodos, su ventaja es que este utiliza un algoritmo adaptativo, lo que desde el punto de vista pues, ya computacional es mucho más ventajoso. Ya pues un computador emplea mucho menos tiempo utilizando este método que utilizando otros métodos. Así pues digamos lo que pues haciéndolo a mano pues sí sería pues mucho más extenso que otro método, pero ya en temas de computación sí es mucho más útil ya que es adaptativo. Vemos la fórmula de Newton, en la cual pues siendo f, si pueden ver aquí después de la suma de todos, pues f de x sub 0, x sub 1 hasta x sub i. Estas son pues las llamadas diferencias divididas. Las diferencias divididas de f para x sub 0 hasta x sub n. Estas diferencias divididas son unos números reales que suelen obtenerse fácilmente a partir de una tabla como la que vemos aquí arriba en la parte derecha superior. Al igual, pues estas diferencias, el cálculo de estas diferencias se realizan de esta forma, con esta fórmula, la que vemos en el medio. Y ya si queremos realizar pues esta misma diferencia divididas por simetría, entonces utilizamos esta fórmula, la que vemos en la parte inferior. Eso es para hallar las diferencias divididas por simetría. Una vez que ya se han hallado pues, estas diferencias, entonces tenemos un resultado de las diferencias divididas en esta tabla, la cual ya pues, en el ejemplo siguiente vemos cómo es la utilización. En fin, una vez se hayan hallado las diferencias divididas, lo que se hace es aplicarla ya a la fórmula de Newton y así obtendremos el resultado. Muchas gracias compañeros y seguimos con el ejemplo. Ahora vamos a armar la tabla de las diferencias divididas evaluando la función y es igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos 2. Los valores de esta tabla que vemos en pantalla salen gracias a la evaluación de la función mencionada. Para encontrar los primeros valores de la primera diferencia dividida sobre los 5 puntos, debemos de reemplazar nuestra función con base a los puntos que ya tenemos. En este caso sería la función en el punto x sub 1, le restamos la función en el punto x sub 0 sobre el punto x sub 1 menos x sub 0. De esta misma forma lo hacemos escalar hasta evaluar el punto x sub 5 y x sub 4. Lo que hicimos nosotros fue que cogimos nuestra información y la pusimos en forma vertical. Como ven, el y sería la representación de los puntos, el x es el valor de x y el f de x será nuestra imagen de la función.
caso, en la evaluación del punto x sub 1 y x sub 0, encontramos que, según la función, sería los valores del f de x, que en este caso sería x sub 1 menos x sub 0, sería menos 5 menos 18, sobre x sub 1 menos x sub 0, en este caso sería menos 1 menos 2. Haciendo los reemplazos encontramos que sería 13 dividido 1. En este primer punto sería igual a 3. De esta misma forma vamos a evaluar el punto x sub 2 y x sub 1. Sería menos 2 menos 5 sobre menos 0 menos 1. La división de eso sería 3 dividido 1. El resultado sería 3. Al evaluar los 5 puntos restantes y encontrando los resultados, sacamos un resumen de nuestra tabla. De esta forma entraríamos a evaluar la segunda diferencia dividida. Según nuestra función, debemos de tener la evaluación de la primera diferencia dividida, que es los datos que ya obtuvimos. Y aquí nos está apareciendo de que la función tiene que ser determinada sobre los puntos x sub 2 y x sub 1 y la resta de la función en x sub 1 sobre x sub 0 en los puntos x2 menos x sub 0. La misma forma escalar para evaluar las tres funciones restantes. Lo que hicimos fue un resumen de toda la información que en este momento nos está arrojando las diferencias divididas. Como ven en la columna I siguen siendo los puntos, el valor de la x, el valor de mi imagen y la primera diferencia dividida que la obtuvimos gracias a las funciones. Ya obtuvimos la segunda diferencia dividida según la información, según la función. Con base a estos resultados hallaremos la diferencia dividida en la tercera parte. Sería menos 1 menos 5 sobre menos 2 menos 1. Eso me es igual a 4 sobre 4 igual a 1. Lo mismo en forma escalar hacemos la resolución de las dos funciones restantes. De esta forma obtuvimos nuestra primera, segunda y tercera diferencia dividida de la función. Y esta es la tabla resultante. Como ven, siguiendo los pasos de la función, en la cuarta y en la quinta diferencia dividida, nuestros resultados son igual a 0. Eso tiene una determinación. Que nuestro polinomio, como lo están viendo, puede ser de grado 5, pero al no tener información o que nuestros resultados sean igual a 0, en nuestra cuarta y quinta diferencia dividida, nuestro polinomio es de grado 3. Con esta información, lo que podemos hacer es armar nuestro polinomio. La estructura del polinomio, como lo visualizan de esta forma, puede tener grado n. Lo que tenemos que determinar nosotros, quién es en nuestro polinomio, quién es el a sub 0, el a sub 1, el a sub 2, el a sub 3 y el a sub n, si el polinomio, como les informaba, sería de grado n. Nosotros lo que trajimos fue a relación la tabla donde tenemos las posiciones y los valores de x para poder armar nuestro polinomio. De esta forma lo que hacemos es reemplazar. El a sub 0 sería nuestra función en la posición x sub 0, en el punto x sub 0. El a sub 1 es la función en el punto x sub 0 y x sub 1. En el a sub 2 sería el punto, la función del x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Y el a sub 3 sería la función determinada entre los puntos x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Para nosotros el a sub 0, según la tabla, fue igual a menos 18. El a sub 1, según la tabla, nos dio es igual a 13. El a sub 2 nos dio igual a 5. Y el a sub 3 nos dio igual a 1. De esta forma
como trajimos la posición, los valores de x, lo que hicimos es reemplazar según el polinomio. El x sub 0 es igual a 2, pero en la fórmula está negativa, queda positivo. Y los x es igual a 1. Hacemos lo mismo. Al multiplicar y factorizar, el resultado de nuestro polinomio debe de ser igual a x a la 3 menos 2x a la 2 menos 2.